Bueno, vamos a empezar. Buenos días nuevamente. Vamos a empezar a grabar para que todos tengan conocimiento de eso. Van 10 compañeros. ¿Qué pasaría con los demás? Vamos a esperar ahí un minutico más a ver si podemos empezar. Bueno, muchachos, muy buenos días para todos. Les doy nuevamente la bienvenida a la actividad del día de hoy. Ya terminamos el segundo corte. Ya sus calificaciones fueron enviadas al doctor Humberto Ferreira el viernes pasado. Pues quiero felicitarlos, el desempeño ha sido muy bueno y pues la idea es que este tercer corte pues también termine en las mismas condiciones. Quiero antes de iniciar la clase hacer un pequeño comentario sobre una actividad que estoy liderando a nivel del departamento y no sé si ya se las había comentado, y es lo que tiene que ver con el programa de alertas tempranas. No sé si usted ya les había comentado eso, en qué consiste, si han escuchado antes acerca de este proceso. No, señor, no lo he escuchado. ¿Nunca? Bueno, perfecto. Esa es un excelente punto de partida porque lo primero que debemos saber es, bueno, esto no lo conocen o sí lo conocen, bien. Pues, y cosa que me deja un poco, pues, pensando largo, como decimos, porque esta es una estrategia, porque en eso consiste, una estrategia que está implementada en la universidad desde hace rato. No se lo inventaron ayer. Es una estrategia que tiene que implementarse en todas las instituciones de educación superior del país. ¿Y en qué consiste? Como su nombre lo permite cotejar, alertas tempranas hace referencia a un anuncio, a una alerta, a una posición de análisis temprano que se da con respecto a la deserción académica, o lo que antiguamente se llamaba mortalidad académica. Es decir, identificar a los estudiantes que de una u otra manera su rendimiento académico no ha sido el adecuado y tratar de indagar las causas, tratar de ir a mirar cuál es la razón por la cual pues, el desempeño no ha sido el más adecuado. Con 2 estudiantes que están a cargo de mis asignaturas yo ya lo hice, hicimos el abordaje correspondiente, pero me llama la atención que ustedes no tengan conocimiento de eso y al parecer en otra asignatura de la cual tengo a cargo, pues como que tampoco conocen. Pero bueno, lo importante no es sentarnos en el problema, sino tratar de buscar la solución. Entonces, este método o esta estrategia, como les menciono, el sistema va arrojando en el primer corte cómo les fue a los estudiantes. ¿Listo? Y dependiendo de el resultado de ese primer corte, entonces los clasifica, por decirlo así, en un término o una alerta máxima o crítica, aquellos que les va sumamente mal, una alerta alta o una alerta media o baja. ¿Listo? Con base en el corte, es decir, el corte como mínimo para pasarlo sería 3 multiplicado por el 35% de ese primer corte. Eso más o menos me da 1. ¿Listo? 1 punto algo. Quiere decir que aquellas personas o aquellos estudiantes en cuyo primer corte quede por debajo de 1 o de 0,7 o de 0,6 o qué sé yo, pues los pone en alerta porque es seña de que en los segundos cortes van a tener que sacar una nota muy superior para poder equiparar o para poder aprobar la asignatura. Entonces, en eso consiste el proceso. Pero más allá de que se identifique
si usted está en estado crítico, estado alto, estado medio, qué sé yo, el aplicativo establece identificar las causas, que es a donde debemos abordar. Indagando pues con el señor director del departamento, pues eso no se ha hecho, o es un programa, o es un proceso que tal vez no se le ha dado la importancia que tiene. Y en virtud de que me pidió el favor de que le liderara ese proceso, entonces es que estoy yo a cargo de eso. Ya están identificados los estudiantes, yo creo que cada estudiante sabe cómo le ha ido en sus diferentes cortes, pero ahora el siguiente paso es que cada uno, tanto de estudiantes como de profesores, identifique las posibles causas. Yo envié la solicitud a la dirección del departamento y esperemos a ver qué ocurre con los otros semestres. Pero por lo menos en los semestres 2 y 3, que es donde estoy yo teniendo contacto por ahora con los estudiantes, ya en el tercer semestre, les he solicitado a los estudiantes de que por favor, y aquí voy a hacer uso, o voy a pedirle encarecidamente el favor a Jorman, que es el monitor, que por favor arme un archivo de SharePoint o algo así, para que cada uno de los estudiantes, obviamente pues tratar de no repetir, cada uno de los estudiantes escriba ahí cuál puede ser la razón que está generando, obviamente pues para los que tienen mal rendimiento académico, pues el que está ahora, eso no quiere decir que el que le haya ido bien tampoco pueda aportar, claro que sí. ¿Por qué? Porque cuando uno se reúne a veces con los docentes, pues la primera respuesta que uno encuentra es que el estudiante no estudia. Es la vía más fácil, ¿no? El estudiante no está motivado, esos estudiantes no quieren leer, esos estudiantes no quieren aprender nada. Y puede ser también, puede ser cierto, es decir, no, pero resulta bastante curioso que sea la única razón que se manifieste. Pues claro, es la visión desde el lado del docente. Si usted le pregunta al docente, ¿cómo no? Mi materia es de lo más fácil que hay, el problema es que nadie la pasa, ¿no? Entonces queda como una inconsistencia ahí. Entonces la única manera de poder identificar realmente cuáles son las verdaderas razones que pueden estar generando este mal rendimiento es que los mismos estudiantes, obviamente muchachos, la solicitud es para que lo hagamos con la mayor objetividad, con la mayor seriedad. Es decir, van a haber razones, por ejemplo, de que hay estudiantes que no tienen computador. Y eso, aunque a algunos les pueda parecer totalmente insólito hoy día, hay gente que estudia así, con computador prestado o con datos prestados. Tal vez a muchos de los que están acá les parezca algo incompatible con la vida que alguien no tenga un plan de datos, pero hay personas que sí viven en esas condiciones o esas, no hay el recurso para eso. Y son compañeros que están también estudiando medicina. Esa puede ser una razón, es la parte tecnológica. La falta de motivación, dentro de las que ya más o menos he podido sondear, la falta de motivación por parte tanto de estudiantes como de docentes a esta modalidad virtual, que lamentablemente fue impuesta por la naturaleza. Eso no fue producto del mutuo acuerdo. Ni estudiantes ni profesores decidieron ponerse de acuerdo en hacer esto de manera virtual, aunque yo le encuentro muchas bondades. No podemos decir que el del todo es malo. ¿Listo? Falta de motivación de los estudiantes, dicen algunos. Realmente esto les quitó como el encanto de lo que quieren estudiar. Hay también fallas en los procesos pedagógicos que adelantan los docentes, principalmente en el proceso evaluativo, porque para nadie puede ser un secreto que uno debe reconocer que hay estudiantes que de pronto no tengan mucha motivación y si la materia es muy fácil y si yo estoy implementando como docente la mejor estrategia pedagógica, la materia la pierdan todos. Ahí como que, espere a ver, yo creo que entonces me tocaría reevaluar a ver cómo es que estoy evaluando, qué es lo que estoy yo revisando, el grado de complejidad de lo que reviso en clase con los estudiantes, con lo que yo quiero evaluar. Como yo les he dicho, nosotros no podemos pretender que ustedes se aprendan, pues para el caso mío, la embriología de Langman,
o la de Moore. Eso sería, empezando que eso no sirve para mayor cosa. Aprendes eso de memoria no tiene ningún sentido. Hay algunos conceptos, y ese es el papel mío, de lo que yo llevo en mi experiencia profesional con lo que está revisado en el texto, extraer realmente lo que ustedes deben tener claro. El libro dice muchas cosas y eso son capítulos y páginas enteras, pero que realmente para el nivel de pregrado no vale la pena, o no es que no valga la pena, simplemente no es pertinente. Ya si alguno quiere ser aquí genetista el día de mañana, ahí sí le tocará revisar al detalle todos y cada uno de los procesos. Entonces, eso es algo que yo como docente tengo que tener claro y compaginarlo con el proceso de evaluación. No puedo enseñar algo y evaluar otra cosa, o un nivel de complejidad en el proceso pedagógico y otro nivel de complejidad en el proceso evaluativo. Entonces, muchachos, como dentro de las funciones que estuve mirando, hay una asignatura del segundo semestre que me llamó la atención, que hay algunos estudiantes que la van perdiendo, están reportados en esa asignatura. No vamos a decir nombres ni de profesores ni de asignaturas, muchachos. Aquí no se trata de venir aquí a poner en la picota pública a nadie. Ya a Roger le doy la palabra. Simplemente es centrarnos en las soluciones. Aquí no vamos a decir, es que el profesor Jesús Moreno es esto y ya. No, eso no nos va a llevar a ninguna parte y sí va de pronto a generar ahí un poco de incomodidad. Ni es que la asignatura X es la peor, que es que no. Simplemente de acuerdo a la percepción que ustedes tienen. Mire, yo creo que las razones por las cuales yo voy, o yo o mis compañeros pueden ir perdiendo la asignatura es falta de claridad en los contenidos que se revisan, el proceso de evaluación, las dificultades tecnológicas, etcétera, etcétera. Solo razones. Ahora sí, qué pena, Ronald, que vi que levantó la mano. Roger, perdón. Si quiere hablar, puede hacerlo. O le leo lo que usted escribió. Pues, profe, de igual manera, si gusta, se lo puedo decir por acá. Sí, no Pues hay como ningún usted dijo, inconveniente. para no dar pues nombres ni como tal nada de ninguna asignatura, sino es como para ver si usted de pronto nos podría como orientar o ayudar para poder tener una solución con lo que nos está pasando. Porque sí hay una asignatura en la que pues ya estamos a nivel de tercer corte, en donde ya muchos estudiantes podrían saber si pues pueden llegar a perder la materia para cancelarla, o si pues siguen ahí para ver si la pueden pasar o si pueden subir su promedio y eso. Pero hay una materia en la que literalmente nada más nos han dado la nota del 10% del primer corte, o sea, no tenemos notas ni de parcial de segundo. Nos hemos hecho varios trabajos, tareas y todo eso de segundo corte, y no nos han dado espacio para poder subir ni los trabajos ni las tareas. No nos han dado notas tampoco de lo que es el parcial de segundo corte. O sea, estamos sin notas literalmente en esa materia y pues no sabemos qué hacer. Ya también le hemos comentado a la profesora que si será que nos puede dar una solución y eso, pero pues al día de hoy todavía no se ha podido solucionar nada. Ya, listo, Roger. Esa es una situación sumamente delicada. Es una situación sumamente delicada. Y lo dejo aquí en grabación y sin saber quién sea él o la profesora, ni él o la asignatura. Es una obligación, óigase bien, es una obligación. Está establecido en el reglamento académico que todos los profesores, no hay excepción alguna, exceptuando en las prácticas que al final pues se da es una nota global, pero todos los profesores tenemos el deber, porque es un derecho de ustedes como estudiantes, socializar las notas en los plazos o en los términos que tiene establecido el reglamento. Es decir, antes, el primer corte, para eso nos abren la semana de ingreso de notas, que para el caso de ustedes es esta semana, porque la semana de exámenes fue la semana anterior, y en esta semana yo tengo que ingresarles las notas en el sistema a mis estudiantes, las cuales, ojo, óigase bien,
he debido socializar previamente. Yo no puedo subirle notas a un estudiante porque mire que qué días incluso me corrigió un compañero. Y profe, pero yo creo que... Y miré, sí señor. Esa es la razón y ese es el objetivo de la socialización de notas. Porque a veces uno de digitar puede cometer un error. Y le hacen caer y listo. Y efectivamente se pudo corregir. Entonces, eso en esos sentidos, si ya llegamos al tercer corte, porque efectivamente lo que usted dice es muy cierto, ya llegamos al tercer corte y no se ha resuelto eso, hay que enviar un correo al director del departamento o el monitor del grupo que por favor se comunique con el director del departamento en virtud de que ustedes ya hablaron con el profesor y no se logró llegar a un acuerdo o no se ha podido dar solución a eso. ¿Cuál es la razón? Lo que usted dice es muy cierto. Oiga, yo esa materia la voy pasando, la voy perdiendo, pues para saber si la cancelo o no, porque ya la semana de cancelaciones creo que incluso está por terminar, o el plazo de cancelaciones. ¿Cómo cancela uno una asignatura de la cual no conoce notas? Es absurdo, es imposible. Entonces, para ser concretos, hay que entonces enviarle un correo al director del departamento informando ahí sí qué asignatura es, en la cual pues no se les ha subido notas. Y eso no es un favor que haga el profesor, eso es un deber que tenemos y obviamente es un derecho de ustedes conocer cómo van, si van bien, si van mal, pues para poder tomar decisiones desde el punto de vista académico. Entonces, o a través del monitor o cualquiera de ustedes comunicarse con el director del programa. El conducto regular es primero con el docente y si el docente hace caso omiso o se niega a tratar de resolverles ese problema, pues entonces se llega a la siguiente instancia. La siguiente instancia es el director del departamento, para que él entonces hable con el profesor y puedan socializarles esas notas. Eso es algo que es bastante difícil que esté pasando, pero bueno, puede ocurrir. Entonces, queda claro, Roger, el procedimiento. Ya si ustedes agotaron el debido proceso, informen en el correo que ya le han hablado al docente de esa asignatura y que no ha puesto solución alguna, entonces que por eso acuden a la siguiente instancia, que sería la dirección del departamento, para que por favor les resuelva ese problema, porque lo contrario ustedes cómo cancelan una materia. ¿Listo? Listo, profe, muchísimas Bueno, gracias. no señor. Bueno, muchachos, entonces porque ya se nos va a pasar es la hora en esto, aunque esto es algo también que es formador, esto no, aquí no solamente les digo yo, aquí no venimos a aprender solo embriología o medicina, sino también a mejorar como persona los procesos. Entonces voy a pedirle a Jorman que por favor genere ese documento y ustedes, de una manera lo más seria posible, solo las estrategias, sin nombrar materias y sin nombrar profesores, para evitar que esto pueda generar algún inconveniente, ¿listo? Ni para ustedes ni para los profesores. Y con base en eso, pues se recopilan esas estrategias y se socializan en las reuniones de profesores, porque aquí estamos teniendo en cuenta pues los que realmente se enfrentan al proceso de aprobar la asignatura, que también son un actor fundamental en el proceso académico. ¿Listo? Entonces era para informarlos de eso. Bien, muchachos, entonces ahora sí vamos a lo nuestro. Ya empezamos el tercer corte, ya nos queda escasamente un mes de clase, entonces vamos a revisar, como ustedes pueden ver en los contenidos programáticos, ya un detalle, por decirlo así, de los diferentes tejidos. Nosotros ya hemos visto hasta el momento cómo se generaron ciertas estructuras a partir de ciertas capas celulares desde el punto de vista embriológico, pero ahora simplemente vamos a tener es como la capacidad de revisar algunas características embriológicas particulares de cada uno de estos tejidos. Entonces voy a compartirles la pantalla para mostrarles la presentación. Bien. Entonces vamos a hablar de la parte ósea, el esqueleto axial. Cuando nosotros hablamos del esqueleto axial, ¿ustedes a qué se les viene a la cabeza? ¿En qué consistirá el esqueleto axial? Yo pensé que había un solo esqueleto, pero ¿será que entonces hay dos? ¿Cuál es la diferencia entre axial y entonces cómo se llama el otro? Profe, el axial es el que se encuentra como ubicado hacia la línea media del cuerpo y el apendicular, pues lo que son extremidades tanto superiores como inferiores.
Correcto, muy bien, excelente la respuesta. Exactamente, entonces, pues el esqueleto es uno solo desde el punto de vista anatómico, pero funcionalmente tiene como esas dos clasificaciones, el axial y el apendicular. Entendiéndose por axial, como su nombre lo dice, axial viene de eje. Entonces hará referencia a esas estructuras óseas que están ubicadas, como bien lo decía el compañero, en la parte central, ¿no? En la parte axial, y que básicamente van a corresponder entonces a lo que hace referencia al cráneo, a la columna vertebral, a las costillas y el esternón. ¿Listo? Y, es decir, la cabeza y el tronco. Mientras que las extremidades, que son como apéndices desde el punto de vista embriológico, recordemos cómo salían esos precordios de las extremidades, eran como vegetaciones, eran como ramas que se iban desprendiendo de ese cilindro o ¿qué? De ese embrión que ya tomaba una forma cilíndrica, perdón. Entonces, efectivamente, cuando hablamos del esqueleto axial, entonces hacemos referencia a las estructuras óseas, porque vamos a hablar de la parte ósea, del cráneo, la columna vertebral, las costillas y el esternón, es decir, la reja costal como tal. Bien, de esas estructuras o de ese esqueleto axial, recordemos que todo lo que tenía que ver con hueso y músculo procede del mesodermo. Ya lo habíamos mencionado en los primeros temas que revisamos de embriología. Entonces, su origen embriológico va a ser el mesodermo, pero recordemos que había un mesodermo que llamábamos nosotros, de allí su nombre, cerquita, digámoslo así, a la notocorda y al tubo neural, que era el que denominábamos el mesodermo paraxial, y la otra parte que era la placa lateral de esa placa neural que se empezaba a invaginar para formar ese tubo neural, esa placa lateral que era también se dividía en dos partes, la capa parietal y la capa lateral de ese mismo mesodermo, ¿listo? Y la cresta neural. Entonces serían el origen embriológico de este esqueleto axial, el mesodermo paraxial, la placa lateral de ese mesodermo parietal y la cresta neural. De igualmente mencionábamos anteriormente que ese mesodermo paraxial empezaban a generar una serie de estructuras que se denominaban somitas. Y los somitas eran esa parte o esa diferenciación que generaba ese mesodermo y que más o menos hacia la cuarta semana aproximadamente empezaban a diferenciarse por ciertos factores o por la acción de ciertos factores diferenciadores, empezaban a diferenciarse en una estructura embriológica que se denominaba el esclerotoma. Y de este esclerotoma se diferenciaba a su vez en lo que posteriormente era el dermomiotoma. La diferencia entre estos dos, entre el esclerotoma y el dermomiotoma, recordemos, era su posición anatómica. El esclerotoma siempre iba a tomar una porción hacia adelante y hacia los lados, es decir, ventromedial, mientras que el dermomiotoma iba a tomar la posición más cercana hacia el centro, dorsolateral, que era más hacia la parte de atrás y también lateral. Bien, de ese mesodermo, que es una de la la tercera capa embriológica, recordemos que del ectodermo se invaginaba hacia el endodermo y formaba el mesodermo, pero era una de las tres capas germinativas que teníamos. Cada una de las capas embriológicas o germinativas tenía la posibilidad de generar un tejido particular que se denominaba mesénquima y que incluso yo fui pedía que por favor diferenciáramos entre mesénquima y mesodermo, porque a veces tendemos a confundirlo. Y vuelvo y se los aclaro entonces, el mesodermo como esa capa intermedia de las tres capas germinativas,
Y mesénquima, ese tejido laxo conectivo que puede ser originado por cualquiera de las tres capas. Es decir, el ectodermo puede generar mesénquima, el endodermo también puede generar mesénquima y el mesodermo, pues obviamente también puede generar mesénquima. Entonces, no confundir, ¿listo? Entonces, es a partir de esta diferenciación celular del mesodermo que se empiezan a generar una serie de células que para el caso particular del tejido óseo se van a denominar osteoblastos. Adicionalmente, pues para todo el tejido fibroso, cartílagos y ligamentos que van a unir este tipo de estructuras, tendremos los fibroblastos y los condroblastos. Pero el osteoblasto como célula diferenciada para la conformación de huesos. Bien. De las capas que conforman este esqueleto axial, la capa parietal del mesodermo básicamente va a incorporar lo que tiene que ver con los huesos de la pelvis, la cintura escapular, las extremidades y el esternón. Saltando o excluyendo las extremidades que harían parte del esqueleto apendicular, las otras sí son estructuras que sí hacen parte de este esqueleto axial. El esternón, que lo veremos más adelantico, que eso es básicamente el cierre de dos bandas, la pelvis y la cintura escapular. Bien. Y de la cresta neural, en la región principalmente cefálica, este mesénquima va a participar en todo lo que tiene que ver con la conformación de los huesos de la cara y la conformación del cráneo. ¿Listo? Entonces vamos a mirar, aquí les recuerdo esta gráfica que ustedes ya conocían. Esto es básicamente cómo se desarrollan los somitas y aproximadamente estaríamos hablando nosotros del cuarto mes, de la cuarta semana, perdón, desde la cuarta semana. Aquí vemos los pliegues neurales, aquí vemos el surco neural, aquí vemos la notocorda y vemos aquí esta capa de mesodermo que empezaba a conformar una estructura como glandular, es decir, se empezaban a conformar alrededor de una pequeña vesícula o un pequeño espacio, y esto es lo que daba origen a los somitas. Incluso alguna vez mencionamos que los somitas occipitales, en los que propiamente en algunos textos los encuentran ustedes como somitas, pero en algunos otros textos pueden encontrar que los somitas, a partir de los cuales surge el cráneo, es decir, lo de la parte parietal y temporal, los denominan somitómeros, pero básicamente es el mismo proceso, es el mismo fenómeno. En términos generales se denominan somitas. Bien, y luego, ya a partir del proceso de diferenciación de este somita, entonces veíamos la conformación de este esclerotoma. Este esclerotoma obviamente es básicamente mesénquima, producto del mesodermo. Y veíamos cómo empezaban a generarse unas características bien particulares de este mesénquima y estas estructuras empezaban a dividirse principalmente en lo que nosotros llamamos el dermatoma y hacia los lados, como veíamos, dorso medial y ventrolateral, encontramos las células que van a dar origen a las estructuras musculares. En el próximo capítulo, pues revisaremos la conformación del músculo. Hoy estamos solamente mencionando la parte del hueso. Bien. La conformación del hueso o la formación del hueso desde el punto de vista embriológico cursa de dos maneras o cursa de dos formas. Una que se denomina osificación intramembranosa y otra que se denomina osificación endocondral. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas? En primer lugar, en la osificación intramembranosa, el mesénquima se diferencia inmediatamente o de forma directa en hueso. Es decir, se vuelven osteoblastos e inmediatamente se osifica. No hay ningún otro proceso como sí ocurre en la osificación endocondral.
Este mecanismo de osificación intramembranosa es muy característico de todos los huesos planos del cráneo. Ustedes han visto en su anatomía macro, que en el cráneo vamos a tener una parte, sobre todo en la parte superior del cráneo, la conformación de unos huesos casi que lisos, planos completamente. Esos huesos corresponden a un proceso de osificación intramembranosa, mientras que si ustedes ven todos los huesos de la base del cráneo, son huesos completamente irregulares, con muchas espículas, con muchos reparos anatómicos, morfológicos, que incluso es un dolor de cabeza cuando uno empieza a formarse como médico y es aprenderse toda la anatomía de la base del cráneo, cada uno de esos forámenes, cada uno de los procesos, etcétera, etcétera. Pero uno lo primero que nota es, bueno, por la parte de arriba el cráneo es liso, pero por la parte de abajo es un proceso sumamente, digámoslo así, irregular, por decirlo así. Pues esa formación como tan irregular, como no tan lisa como la que vemos en los huesos planos del cráneo, se debe a que esta porción del cráneo ha generado un proceso de osificación endocondral también. Entonces hay una mezcla entre, no hay un desarrollo completamente intramembranoso, sino que combina la osificación endocondral también. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre la osificación intramembranosa y la endocondral? Ya dijimos en qué consistía la intramembranosa. El mesénquima que se produjo en ese mesodermo se transforma directamente en hueso. Mientras que en la osificación endocondral, primero observamos que estas células del mesénquima, de ese esclerotoma que acabamos de ver, empiezan a generar un molde cartilaginoso primero. Como se puede dar cuenta acá, se observa, eso obviamente es mucho más evidente, como les mencionaba, en los huesos de la base del cráneo y en las extremidades. ¿Listo? Entonces, estas mismas células del mesénquima, similar a como ocurrió en la osificación intramembranosa, empiezan primero a formar un pequeño molde cartilaginoso a partir del cual ciertos factores de diferenciación celular traen como consecuencia la proliferación de células especializadas similares a las que ya hemos visto en la osificación intramembranosa, que son los osteoblastos. Luego, el proceso de irrigación por angiogénesis invade también estas células, o mejor dicho, parte del proceso de angiogénesis que se está dando también desde el mesodermo queda como atrapado, queda como incrustado en ese proceso de conformación ósea, y vemos cómo vasos sanguíneos y osteoblastos son los que finalmente van a generar una, digámoslo así, conformación mucho más alargada de este hueso. Las características obviamente de estos huesos largos, como los que estamos viendo acá, principalmente hacemos referencia a lo que es húmero, a lo que es radio, a lo que es la tibia, a lo que es el fémur, ¿no? Principales huesos más largos de nuestro cuerpo, es que tienen por la misma conformación ósea que presentan desde su formación embriológica, tienen un crecimiento mucho más longitudinal que lateral, contrario a los huesos planos de osificación intramembranosa, en donde tienen más un crecimiento lateral que longitudinal. Por eso vemos que todos los huesos de la calota son huesos relativamente delgados. Si ustedes miran un cráneo, el espesor de los huesos del cráneo no supera los 5 milímetros, pero son huesos sumamente alargados en esta conformación semicircular o semiesférica. Bien. Cuando revisamos la parte del cráneo, el cráneo se puede definir en dos, digámoslo así, en dos partes, el neurocráneo y el viscerocráneo. Vamos a mirar en qué consiste el neurocráneo. Déjame revisar el tiempo. Vamos a revisar en qué consiste el neurocráneo. El neurocráneo hace referencia a esa estructura esférica que cubre todo el encéfalo. ¿Okay? Entonces, es esa estructura que, como acabamos de ver, la gran mayoría del cráneo en su parte superior
vamos a ver que está conformado por huesos completamente planos. ¿Listo? Ese neurocráneo lo podemos dividir o subdividir a su vez en lo que es la porción membranosa y la porción cartilaginosa. ¿A qué hace referencia la porción membranosa de ese neurocráneo? Propiamente a los huesos planos que rodean el encéfalo a manera de bóveda, que es, de allí su nombre, la famosa osificación intramembranosa. Miren, aquí se la vuelvo a mencionar. Por eso se llama porción membranosa. Y la porción de la base del cráneo, principalmente, es lo que también se denomina condrocráneo y hace referencia a la porción cartilaginosa. Es decir, porque ese proceso, como ya hemos visto, de osificación es un proceso de formación endocondral. ¿Listo? Que es diferente al intramembranoso. Bien. De este neurocráneo membranoso, es el de los huesos planos, planos, sí, así se denomina, no podemos darle otro nombre. Igual, la principal fuente de células para la formación de este tipo de neurocráneo membranoso van a ser todas las células de la cresta neural y del mesodermo paraxial. ¿Listo? Este mesénquima de estas dos fuentes del encéfalo son las que empiezan a sufrir osificación intramembranosa. Como vamos a ver, la osificación intramembranosa arranca de un núcleo de osificación y empieza como cuando se empieza a partir un vidrio. Empieza poco a poco ciertas espículas óseas a transformar ese mesénquima en un tejido óseo. ¿Listo? El proceso de osificación a nivel de este cráneo membranoso, de la porción membranosa, el neurocráneo, tiene otra característica importante y es que no se forma un solo hueso, sino que se van a formar diferentes huesos que van a estar separados por unas fibras o por unas, que son las suturas, lo que pasa es que no quería decir el nombre como tal, unas separaciones mejor, unas separaciones de tejido fibroso entre cada uno de esos huesos. Estas separaciones o estas bandas de tejido conectivo entre cada uno de los huesos se denominan suturas y que, como ustedes, no sé si ya han revisado, pero lo vamos a mirar más adelante, son las que van a permitir el crecimiento del tejido encefálico, porque de lo contrario, si se osificara el cráneo en su estadio gestacional, es decir, si ya naciéramos con un cráneo completamente osificado, pues nuestro cráneo no podría crecer, nos quedaríamos obviamente con ese cráneo pequeño. De allí que muchas patologías en el desarrollo óseo del cráneo, como las vamos a ver más adelante en las correlaciones clínicas, van a traer como consecuencia ciertas deformidades a nivel de la conformación del cráneo. Bien, entonces aquí tenemos la formación de los huesos largos, ¿listo? Intramembranosa. Vemos cómo a partir de un núcleo osificante se empiezan a osificar las diferentes estructuras laterales o periféricas, y entonces, como yo les decía, eso es como cuando se rompe un vidrio, ¿no? A partir de un punto que es el núcleo de osificación se empiezan a dispersar todo el proceso de osificación, que es característico de toda esta parte superolateral y casi que posterior aquí con el hueso occipital, que caracteriza la conformación lisa de estos huesos. Bien. Mirando el cráneo, vemos que no todos los huesos, que no es todo un hueso el que se forma para generar ese neurocráneo, sino que vemos que hay una separación entre cada uno de los huesos y estas son las que se llaman las diferentes suturas, las cuales posteriormente al nacimiento y ya cuando se logra el desarrollo completo del sistema nervioso central, pues entonces se genera el cierre de estas suturas. Bien. La garantía o la utilidad mejor de que existan estas suturas es permitir que el cráneo sea una estructura flexible, que se pueda permitir el famoso moldeamiento o acabalgamiento
de los huesos del cráneo durante el paso a través del canal del parto. Esa es la razón por la cual existe todavía esas estructuras que van a impedir que el cráneo se convierta en una estructura completamente rígida y sea una estructura mucho más maleable. ¿Listo? Bien. Cuando se unen más de dos suturas, como veremos en la siguiente lámina, pues va a permitir que se formen como una especie de intersección de varias suturas, conformando una estructura que se denominan las famosas fontanelas. ¿Listo? Es donde se unen más de dos huesos y obviamente se intersecan dos o más suturas. Entonces va a haber un espacio de separación entre esos vértices de los huesos que se denominan las fontanelas. En esta lámina o en esta imagen que ustedes pueden ver en la parte derecha de sus pantallas, vemos entonces las estructuras típicas de un cráneo, de un feto, pero realmente vemos que existen dos colores que nos van a permitir la identificación del origen de cada una de estas partes del cráneo. Entonces, por ejemplo, las de color celeste o de las de color azul son principalmente las estructuras del cráneo que provienen de la cresta neural, ¿listo? Y las propias del rojo, las vamos a ver que son propiamente del mesodermo paraxial o de los famosos somitas, ¿listo? Y aquí los huesos propiamente que van a conformar la laringe van a ser derivados de la placa lateral. Entonces vemos cómo los huesos laringios, algunos autores incluso alcanzan a incluir parte del dioides como derivado de ese mesodermo de la placa lateral, pero hay otros que dicen que no, que eso hace parte de este mesodermo que proviene de la cresta neural, ¿listo? Y los que provienen de el mesodermo paraxial, que es toda la parte entonces, digámoslo así, como vamos a ver más adelante, de la silla turca hacia atrás, desde la parte interna, como si fuera de los oídos hacia atrás, entonces hará referencia al mesodermo paraxial, de los oídos hacia adelante, entonces a partir de la cresta neural. Bien. Aquí pues lo tenemos en lo que son los huesos de la base del cráneo, que ya vimos que es una estructura que tiene un proceso de osificación costocondral, muy diferente al intramembranoso de los demás huesos del cráneo. Por eso la diferencia en observar una base del cráneo con respecto a la calota. Pero bien, volvámonos acá primero que todo para revisar en esta lámina que tenemos aquí en la parte izquierda las diferentes suturas, que son estas que ustedes pueden observar acá y que ustedes ya han revisado a nivel de su anatomía macro. Pues las dos suturas más importantes que tenemos son la sutura sagital y la sutura coronal, que como su nombre lo dice, pues son los que nos van a generar como la división del cráneo en esos diferentes puntos de corte anatómico. La mezcla, o digámoslo así, o la intersección entre la sutura coronal y la sutura sagital, entonces es lo que me considera o me constituye la famosa fontanela anterior, que es la más grande de todas, porque como ustedes se pueden dar cuenta, involucra la unión de dos huesos frontales con los dos huesos parietales. Entonces aquí tenemos la fontanela anterior. Y la que llega desde la fontanela anterior hacia la parte anterior del cráneo, casi que hasta la cisura nasal, entonces es la sutura frontal ometópica. También es otra, que es la que separa los dos huesos frontales. Bueno, adicionalmente tenemos aquí, cuando se unen las dos, la sutura sagital con el hueso occipital, tenemos la fontanela posterior. ¿Listo? Que es una sutura, es una fontanela de menor tamaño, que se cierra mucho antes que la fontanela anterior. La fontanela anterior es una de las principales, digámoslo así, maneras de identificar incluso hasta el punto de deshidratación de un niño. Por ahí no se respira, porque a veces escucha uno a las mamás que dicen que es que como ven que hay el latido pulsátil de la circulación,
se alcanza a transmitir al líquido cefalorraquídeo y entonces se siente como una pequeña fluctuación, entonces considera que es que por ahí respira el niño. Hay que tratar de, con mucho respeto, educar a nuestros pacientes, decir, no, mi señora, por ahí no se respira, el niño respira por ahí, y explicarle entonces a qué se debe esa fluctuación que a veces ellos observan en la fontanela. Simple y llanamente, la circulación sistémica trae como consecuencia que el líquido cefalorraquídeo transmita esa pequeña onda y por lo tanto se pueda observar como una especie de fluctuación, que no es tampoco muy visible en todos los recién nacidos. Bien. ¿Qué nos queda faltando aquí de esta lámina? Bueno, del neurocráneo cartilaginoso o condrocráneo es el que se ubica a nivel anterior, que es este que vemos acá en la parte azul. Vemos que en la base, así como veíamos en la parte externa del cráneo, lo que provenía de la cresta neural, lo que provenía del mesodermo paraxial, que era toda la parte posterior del cráneo, vemos que a nivel de la base del cráneo también podemos encontrar una subdivisión de sus orígenes embriológicos. Entonces vemos cómo en la parte anterior, es decir, tomando como referencia la silla turca, hacia adelante, hacia el hueso frontal, vemos que todas estas estructuras de la base del cráneo, en donde el principal hueso que está conformado ahí sería el esfenoides y el etmoides, van a denominarse cráneo o condrocráneo precordal, que es el que proviene de la cresta neural, similar a como veíamos aquí, la parte azul, que decíamos que provenía de la cresta neural. Entonces, esta parte del etmoides y del esfenoides, esta parte anterior también, pues va a provenir de esa misma estructura de la cresta neural. Entonces, así como lo vemos en la parte externa del cráneo, en la parte interna de su base del cráneo, pues esta porción del etmoides y del esfenoides van a provenir también de esa misma estructura que se denomina la cresta neural. Bien. Y de igual manera, como devuelvo a la lámina anterior, vemos que la parte posterior como de color rojo, dijimos que era del mesodermo paraxial, ¿listo? Pues aquí obviamente la base del cráneo, la parte posterior posterior a la silla turca, hasta el agujero magno, ¿listo? Y toda la parte petrosa de este hueso de la base del cráneo, va a provenir entonces también de ese mesodermo paraxial. Y entonces va a recibir el nombre de condrocráneo cordal. ¿Listo? Condrocráneo precordal, anterior a la silla turca, condrocráneo cordal, posterior a la silla turca. Hablando de la base del cráneo, ojo, hablando de los huesos que conforman la base del cráneo. Entonces aquí los podemos identificar, acá para identificar las diferentes fontanelas, la sutura lambdoidea, la fontanela posterior también le dicen lambda, ¿no? Porque se cruza ahí con la sutura lambdoidea, la fontanela posterolateral, pero como les digo, estas fontanelas son muy pequeñas comparado con la anterior, la más prominente, la más evidente es la fontanela anterior. Bien. La segunda parte, el viscerocráneo, entonces hace referencia a la conformación de los huesos de la cara. El viscerocráneo hace referencia a los huesos de la cara. Y estos huesos de la cara entonces van a provenir de los dos primeros arcos faríngeos. Bien. De estos huesos de la cara, que también, si ustedes se pueden dar cuenta, tienen una característica sumamente irregular comparado con el resto del cráneo. Lo primero que hay que tener presente es el primer arco, como provienen de los dos primeros arcos faríngeos, el primer arco va a dar origen a la porción dorsal, el proceso maxilar, que se va a extender básicamente hacia adelante y por debajo del ojo. Si ustedes se pueden dar cuenta, cuando uno revisa un cráneo adulto, uno logra ver la gran diferencia que existe por debajo del hueso frontal. Termina el hueso frontal, empieza la órbita y a partir de allí empieza todo ese cambio en el proceso
de osificación y uno observa cómo del ojo o de la órbita hacia abajo, entonces ya los huesos adquieren una conformación pues bastante irregular, muy diferente a la que ya habíamos mencionado que tienen a nivel de la calota como tal. Bien, pues este primer arco da origen a la primera porción dorsal de ese viscerocráneo, es decir, la parte posterior, digámoslo así, que hace referencia a lo que es el maxilar, ¿listo? La parte de abajo del ojo, todo lo que es el cigomático y el hueso temporal. Es decir, devolviéndonos acá, estaríamos hablando de estas estructuras principalmente, en esta parte. ¿Listo? Todo lo que es el cigomático, la parte posterior del ojo, ¿listo? Y el maxilar. Bueno, antes se hablaba de maxilar superior y de maxilar inferior, ahora solamente se habla de maxilar y de mandíbula. Yo no sé si eso lo hayan cambiado. Bien. Entonces, ese primer arco faríngeo nos va a dar origen al maxilar, al cigomático y la porción anterior del hueso temporal. ¿Listo? Esa es la porción dorsal de ese primer arco faríngeo. Mientras que la porción ventral de ese arco faríngeo me va a dar origen a todo lo que tiene que ver el proceso mandibular, es decir, la conformación propiamente de la mandíbula. En la mandíbula se encuentra una estructura que se denomina el famoso cartílago de Meckel, que es la estructura embrionaria a partir de la cual se origina la mandíbula. Pero tiene una característica, que este cartílago de Meckel se diferencia de las demás estructuras óseas porque este presenta una osificación intramembranosa. Por eso vemos que la mandíbula es como mucho más lisa. Pareciera que compartiese algunos tipos de características con el resto del cráneo, con la calota. La mandíbula ustedes ven que es un hueso pues relativamente liso, salvo los sitios en donde se insertan los huesos. Es una estructura completamente lisa tanto por delante como por detrás. Muy similar como si fuera un pedazo de cráneo de la calota. Eso es en virtud a que la mandíbula, contrario a los demás huesos de la cara y de los demás huesos de la base del cráneo, tiene un proceso de osificación intramembranosa. Es decir, no es un proceso de formación endocondral. ¿Listo? Y da origen a la mandíbula. Bien, del extremo dorsal de ese proceso mandibular, de esta misma mandíbula, que también hacen parte del segundo arco faríngeo, se da origen en en unas semanas posteriores, más o menos hacia la sexta semana aproximadamente, a los huesecillos que conforman el oído, el oído medio, el yunque, el martillo y el estribo. Y óigase bien que estos son los que empiezan a osificarse en ese cuarto mes y, como les mencionaba, más o menos hacia el quinto, sexto mes ya terminan de osificarse por completo. Por lo tanto, estos tres huesecillos, óigase bien, son los primeros en alcanzar la osificación completa. Son los primeros huesos del cuerpo humano que terminan de osificarse más o menos hacia el quinto, sexto mes, iniciando en el cuarto. Bien. Aquí vemos entonces una vista lateral de la cabeza y de la región del cuello de un feto, en donde ya más o menos podemos observar los derivados de los diferentes arcos faríngeos. Entonces vemos cómo el primer arco faríngeo dijimos que formaba el hueso cigomático, ¿listo? Todo lo que tenía que ver con la parte ventral, la parte dorsal que ya formaba, perdón, la dorsal que formaba el hueso cigomático y el maxilar, y la parte ventral que ya formaba todo lo que tenía que ver con la mandíbula. Aquí de esta lámina vale la pena mencionar el cartílago de Meckel, que es esta estructura que ustedes pueden ver acá, que es el núcleo de osificación de la mandíbula y que por eso sufre un proceso de osificación intramembranosa muy diferente al que sufren los demás huesos de la cara. De allí sus características tan similares desde el punto de vista morfológico a los huesos propios que sufren este tipo de osificación intramembranosa, como son los huesos de la calota.
Olvidaba mencionarle que dentro de las estructuras que sostienen a la mandíbula unida al cráneo, ustedes saben muy bien que cuando, o sea, no hay manera que la mandíbula quede sujeta al cráneo, a menos que sean por las estructuras blandas. Tan pronto desaparecen los músculos y todos los ligamentos que la sostienen, inmediatamente la mandíbula cae. Es decir, la mandíbula tiene una conformación en virtud de su proceso de formación a partir del cartílago de Meckel, que es un hueso aislado. Solamente los cóndilos son los que se articulan a nivel de la articulación temporomandibular, pero si no es por las estructuras musculares y ligamentosas que lo logran sostener, pues la mandíbula cae. Por eso es difícil encontrar un cráneo con mandíbula. Siempre la mandíbula se pierde, se desprende el esqueleto. Bien, como remanente de ese cartílago de Meckel, ustedes van a ver en su anatomía macro, van a encontrar que uno de los principales ligamentos que van a sostener esta mandíbula a la base del cráneo es el ligamento esfenomandibular. Este ligamento esfenomandibular precisamente es un remanso o un, ¿cómo se llama? Un remanente, perdónenme, se me ha olvidado, un remanente embriológico de lo que es el cartílago de Meckel. Y como ustedes pueden dar cuenta, es una de las principales estructuras que la mantiene sujeta a la base del cráneo. Bien, aquí vemos también los huesecillos, aquí vemos el estribo, el yunque, el martillo no se alcanza a ver aquí en gran medida, pero los huesecillos o la cadena de huesecillos del oído medio, que son los primeros en osificarse a nivel del cuerpo. Bien. Las correlaciones clínicas son las 9, ya se nos acabó el tiempo, vamos a dejarla entonces para la próxima semana. Las correlaciones clínicas con respecto a las, digámoslo así, las fallas que se pueden presentar en esos procesos de osificación que tiene el cráneo. Bien, muchachos, no sé si tengan alguna pregunta, No se les olvide la tareita que les dejé. Esto es básicamente para nosotros, pues poder, como dicen, mejorar un poco el proceso académico a nivel del departamento. Voy a decirle a Jorman que nos abra ese pequeño, que parece que con él tengo clase mañana, pero le voy a decir hoy para que ustedes tratemos de no repetir, ¿no? Si yo cuando entro veo que ya hay algunos compañeros que ya han escrito lo que yo voy a escribir, pues entonces me retiro, ¿no? No tiene sentido volver a escribir 50 veces, que es que no hay conexión a internet, ¿ok? ¿Listo? ¿Alguna pregunta, muchachos? Profe, por mi parte todo bien. Bueno, entonces, no siendo más por el momento, les deseo que tengan un feliz fin de semana. Nos veremos el próximo jueves. Buen día, Listo, profe, profe. igualmente, que la pase Hasta bien. luego, Pues, profe, que vemos. esté bien. Hasta luego. Feliz día. Chao. Gracias, Hasta profe. luego, profe. Chao, chao, chao. Que estén muy bien.